días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Nos da muchísimo gusto saludarlos a todos. Esperamos que hayan tenido un fin de semana en el que hayan descansado. ¿Sí descansaron? No, más o menos. ¿Cómo se sienten? Así, dicen algunos que sí. Bueno. Yo creo que no solamente son ustedes, también los profesores estamos. Pero, chicos, vamos a iniciar esta semana con mucho ánimo, con mucha alegría. Siempre hemos pensado que los eventos académicos o este tipo de jornadas académicas también implica pensar en ellas como en una especie de fiesta del conocimiento, porque la idea es que se les generen ciertas inquietudes, ciertas dudas y que esto lo puedan llevar a sus aulas. Pues, muy buenos días, nuevamente les saludamos. Y este día arrancamos con la primera semana del cerebro. Es una iniciativa del grupo de trabajo de la maestra Rosina, que está aquí a nuestra izquierda, a quien queremos mucho también. Es un esfuerzo de su grupo de trabajo por plantear qué pasa con nuestro cerebro, qué pasa con nuestras emociones, qué misterios esconde la mente, qué misterios escoge todo aquello que sentimos. Entonces yo supongo, o bueno, nos suponemos a partir de la lectura del programa, sabemos que este programa nos va a abordar muchas de estas preocupaciones temáticas y quisiera que le demos un aplauso muy muy fuerte a la maestra Rosina y a todo su equipo de trabajo. Por supuesto, a todos los profesores involucrados como ponentes, como participantes en alguna de las actividades y también a los ponentes externos de otras instituciones y de escuelas hermanas que nos vienen a acompañar el día de hoy. Les pedimos que para que la dinámica de estas sesiones se desarrolle con toda tranquilidad, les pedimos que sus celulares los tengan en silencio, que pongan atención, que escuchemos, que anoten las preguntas que le van a hacer al ponente de este día y pues que disfruten mucho de estos esfuerzos que hace la universidad y que hace nuestra escuela para ustedes. Les cedería la palabra a la maestra Rosina Gómez Moya para que nos cuente un poquito más acerca de esto. Sí, bienvenidos a la Semana del Cerebro. Es un evento de divulgación que se celebra en el mundo. Estoy segura que ustedes, si son fanáticos de las redes sociales, se darán cuenta que en esta semana facultades, institutos, hospitales y museos se unen a esta celebración. Tiene el propósito de difundir, de promover un interés y curiosidad por las neurociencias, las bases biológicas del comportamiento. Decirles que este evento lo llevan a cabo estudiantes de la materia de psicología y también uno de los propósitos es que ustedes conozcan esta materia optativa. Y no sé si ya presento al doctor o quiere comentar algo. Sí, muy bien, pues muy buenos días. Les pido un fuerte aplauso para la doctora Rosina, la doctora Claudia. Eso. Muchísimas gracias. Ya lo decía, esta es la primera semana del cerebro en la historia del CCH Naucalpan y les tocó a ustedes. Siéntanse muy orgullosos. Hay maestros, maestras que están sacando del aula temas fundamentales, como decía la doctora Rosina, de difusión, ¿sí? Para que estemos todos con una vida académica, no solo en el aula, sino también en los pasillos, en los auditorios. Esta Semana del Cerebro, fíjense, el día de hoy vamos a hablar sobre el cerebro enamorado, a propósito del 14 de febrero que acaba de pasar. Vamos a hablar sobre estos temas y hoy nos acompaña, y les pido un fuerte aplauso para el doctor Uri Nimrod Ramírez Jarquín. Un fuerte aplauso para él, del Instituto Nacional de
cardiología. A las 4 vamos a tener los secretos del guardián del cerebro con la doctora Verónica Alcalá Herrera, quien pueda quedarse. Hoy va a estar dedicado al cerebro enamorado. Entiendo que hay alumnos, alumnas que están aquí, que están preparando trabajos, exposiciones para las explanadas. Ahorita los vamos a ir a ver su trabajo. Mañana va a ser el cerebro emocional, el miércoles el cerebro adicto y el jueves el cerebro social. El jueves les vamos a traer unos taquitos de sesos. ¿Quién ya probó los sesos? Uriel, ¿alguien más acá, compañeros? Vamos a probar cerebro, los neurotacos, va a estar muy bueno. Digamos que es una gama de experiencias que se suman a este gran proyecto del seminario. Muchísimas gracias, doctora Claudia, doctora Rosina, todo el equipo. Agradezco y celebro, por supuesto, que nos acompañe la maestra Elizabeth Hernández López, nuestra secretaria docente, que siempre apoya estos eventos. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, todas y todos. Siendo hoy 10 de marzo de 2025, a las 11 horas con 21 minutos, inauguramos la primera semana del cerebro del CCH Naucalpan. A ver, un fuerte aplauso. ¡Eso! Muchísimas gracias. Vamos a arrancar con esta conferencia. Maestra Eli, ¿nos ayudas con una breve síntesis del doctor? Sí, fíjense bien quién nos acompaña el día de hoy. El doctor Uri es un biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien realizó sus estudios de maestría en Ciencias Biológicas Experimentales en la UNAM y sus estudios de doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. Obtuvo una beca postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y posteriormente realizó un posgrado por 3 años en el Instituto de Neurociencia en Florida. En abril de 2022, el doctor Uri se incorporó como investigador en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Oigan, por favor, le damos un muy fuerte aplauso. Bueno, pues, muchas gracias a todos, gracias al comité organizador por la invitación. Y es un gusto venir aquí a platicar con ustedes, jóvenes, que son el futuro realmente de nuestra sociedad. Y espero no aburrirlos, sino al contrario, darles ímpetu, ganas y muchas dudas para su futuro y para todo México. Es un gusto participar en esta primera semana del cerebro en el CCH Naucalpan y esperemos que sea la primera de muchas que vayan a seguir pasando, que nos sigan invitando a platicarles. Bueno, después de esta inauguración tan emotiva, quisiera comentar que lo que les vengo a platicar aquí es una historia sencilla, que la titulé Cerebro y Corazón, un romance peligroso, ¿no? Porque, un poco como lo mencionaron, lo que yo me he pasado estudiando desde la licenciatura, gracias, es el cerebro y las neurociencias. El cerebro, las neurociencias y cuestiones de neurodegeneración. Pero desde que regreso de mi formación en el extranjero, me incorporo al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en donde comienzo a trabajar también con el corazón. Y bueno, ¿qué tiene que ver el cerebro y el corazón? Es lo que vamos a platicar un poquito ahorita. La relación entre cerebro y corazón es algo que es muy intrínseco en nosotros. Pasa todos los días, a cada ratito, pero es tan natural que nosotros ya no nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando, sino ya simplemente asumimos que es algo normal en nosotros
pero no nos ponemos a pensar el cómo están interaccionando estos dos órganos. La interacción órgano y cerebro, perdón, corazón y cerebro, ha sido estudiada desde hace muchísimos años, y desde hace muchísimos años comenzó a describirse que justamente el sistema nervioso central, que está compuesto por lo que ustedes ya conocen como el cerebro y la médula espinal, tiene muchos nervios que bajan a los diferentes órganos del cuerpo. Uno de ellos, ¿quién quieren que sea? El corazón, ¿sale? Y entonces, esta relación entre cerebro, corazón, se ha ido haciendo cada vez más y más compleja conforme la gente va avanzando más en la ciencia, va descubriendo nuevos pasitos que hay, al decir pasos me refiero a nuevas conexiones de cómo funciona el cerebro, que le manda información al corazón, y el corazón también le manda información al cerebro. Entonces, esta comunicación o circuito, le vamos a llamar, entre corazón y cerebro, cada vez se está haciendo más y más compleja, porque justamente tiene muchas modulaciones o muchas formas en las cuales van a estar incluyendo algo tan sencillo como lo que es la actividad del corazón. Esto es el corazoncito que todos tenemos, ¿sale? ¿Cuál es la función del corazón? Bien fácil, ¿no? Si bombear sangre. Y efectivamente, el corazón durante mucho tiempo se ha pensado que es únicamente un músculo cuya única función, ¿cuál es? Bombear sangre, efectivamente. Y algo que es bien bonito es que el corazón, si ustedes quitan el corazón del cuerpo, ¿creen que siga o no latiendo? Sí, sí sigue latiendo. ¿Por qué? Porque el corazón, en esta parte, esto que se ve aquí, cómo se cambia de color, es una red chiquita de neuronas. Es un sistema nervioso que está dentro del corazón y por eso le da autonomía. Entonces, esto es lo que decimos. El corazón se ha visto simplemente como un gran músculo cuya única función es bombear sangre. Pero adivinen qué, conforme ha ido avanzando la ciencia, esto es muy importante. Se han desarrollado nuevas técnicas, nuevas herramientas que nos permiten hacer estudios mucho más a detalle de qué es lo que está formando o integrando una estructura, ya sea el corazón, ya sea el cerebro. Y esto es muy importante, porque esto que está aquí, que se los pongo, también es un corazón, pero aquí ya no lo reconocen tanto, ¿verdad? Ya no se ve como lo que usualmente parece un corazón. Lo que están aquí poniendo es, esto que está aquí, son como circulitos. Ahí es donde están las neuronas que están dentro del corazón. Y si se acuerdan, las neuronas tienen unas proyecciones que llaman axones y dendritas. Esos axones y dendritas son todo esto que está aquí enrollando al corazón, ¿ok? Entonces, con esto en mente, hoy en día hay muchas personas que ya lo describen como tal, como un tercer sistema nervioso en el cuerpo, algo que se ha llamado como el sistema intrínseco cardíaco, ¿ok? Entonces, el corazón ahora ya tiene también su sistema nervioso que forma parte de lo que conocemos como toda esta red neuronal, que es sistema nervioso central, periférico, y ahora tenemos también el cardíaco, ¿sale? Entonces, esto, la gente, los humanos, nos encanta complicarnos la vida, y entonces estamos comenzándolo a conocer más, estamos comenzando a ver qué tipos de neuronas hay aquí, qué tan largo se proyectan, cuál es el tipo de función que generan, si disparan rápido, disparan lento, todo lo que la gente ha descrito en las neuronas de aquí del cerebro, ahora la gente lo está describiendo en las neuronas del corazón, ¿ok? Bueno, otra cosa que es súper importante es esta. Con ayuda del avance tecnológico, esta conformación de neuronas se ha demostrado que es igual entre personas del mismo género. Es decir, si yo comparo cómo se ven las neuronas del corazón de un macho, por decirlo así, con las de otro macho, es muy parecido. Si yo comparo cómo están acomodadas las neuronas del corazón de una hembra con otra hembra, también es muy parecida. Pero adivinen qué, cuando yo comparo el corazón
o el sistema nervioso cardíaco de una hembra con el de un macho, ahí no son parecidos. Es decir, hombres y mujeres somos diferentes desde el corazón. Y eso es muy importante, porque tiene que ver seguramente con muchas otras cuestiones. Ahorita ustedes están muy jóvenes, probablemente todavía no lo sepan, ¿verdad? Pero hay muchas enfermedades cardiovasculares o del corazón que inicialmente las mujeres están más protegidas, pero en algún punto de la vida comienza a haber menos protección para las mujeres y mayor protección para los hombres. Esto en función de las hormonas, ¿okay? Entonces las hormonas efectivamente hacen que nuestro corazoncito y su sistema nervioso madure diferente en hombres y mujeres, ¿sale? Bueno. Sin embargo, como yo les dije, yo estuve estudiando como por 20 años a las neuronas, que es lo que están aquí arriba, que ustedes ya conocen seguramente, por lo menos como imágenes del libro. Y de repente comienzo a estudiar el corazón y me doy cuenta de algo, de que a nivel celular, la forma en cómo las neuronas se comunican y cómo funcionan es muy parecida a las células que encontramos en el corazón. ¿Cómo se llaman las células del corazón? ¿Alguien sabe? Corazoncitos, no. Se llaman cardiomiocitos, ¿ok? Entonces, la forma en cómo una neurona y un cardiomiocito funcionan es muy semejante. Ambas células se llaman o se denominan excitables. ¿Por qué? Porque son capaces de generar lo que conocemos como potenciales de acción o corrientes eléctricas. ¿Sí saben cómo se comunica una neurona con otra? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien empieza con ese? Con la sinapsis, exactamente. La sinapsis se encarga de comunicar a una neurona con otra, y esta neurona que recibe la información genera una descarga eléctrica, y esa descarga eléctrica es la que viaja desde donde está la neurona hasta donde tiene que hacer la acción. Imagínenselo ahorita, ustedes así como están sentados. Si ahorita ustedes piensan en mover el dedo índice de la mano izquierda, ¿cuánto tiempo pasó de que pensaron a que se movió? Milisegundos, ni siquiera un segundo, ¿ok? Así de eficiente es la sinapsis, porque viaja a la velocidad de la luz, ¿ok? Bueno, entonces, en este caso, esto de aquí son los cardiomiocitos, y estos cardiomiocitos también funcionan como las neuronas, también generan descargas eléctricas para poder estar trabajando. ¿Se acuerdan cómo latía el corazón? Esta contracción que hace el músculo también está en función de la corriente eléctrica, ¿ok? Y entonces dije, ok, hay muchas semejanzas entre el corazón y el cerebro a nivel fisiológico. Y después comencé a leer más y dije, ¿será que tiene que ver la salud del corazón con la salud del cerebro y viceversa? Que si el cerebro está malito, el corazón también va a estar malito. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? A ver, vamos a ver si los convenzo. Yo digo que sí, pero vamos a ver si sí los convenzo de que realmente hay una comunicación muy importante entre el corazón y el cerebro que impacta y repercute directamente en la salud de uno y del otro. Entonces, tan es así que con el cerebro y los diferentes órganos y sentidos que tenemos, ¿cuáles sentidos tenemos, chicos? Exacto, ¿no? 5 sentidos: oído, gusto, tacto, vista. ¿Sale? El punto es este: todos esos sentidos reciben lo que le llaman estímulos, es decir, un sonido, una luz, ¿okay? Una sensación, lo recibimos y lo codificamos en el cerebro, ¿sale? Y este cerebro manda la información a los diferentes órganos y sistemas para que tengan un efecto. Seguramente todos nos hemos enojado alguna vez, seguramente todos hemos tenido emociones como esa emoción de que besamos a la persona que nos gusta, a un familiar que amamos,
pasa a la persona que nos gusta y cómo nos ponemos, nos ruborizamos, ¿no? ¿De dónde venía la sangre, se acuerdan? Del corazón, exactamente. A lo que voy es esto: el cerebro recibe la información, ¿sí? La codifica y manda señales al corazón, el cual responde y justamente nos ayuda a interactuar con nuestro medio, ya sea bombeando más sangre, ya sea ruborizándonos o haciendo también vasoconstricción. Pero todo eso, ¿de dónde salió? De un estímulo que nuestro cerebro recibió, ¿ok? Bueno, esto va un poco a hacerles pensar que el corazón y el cerebro están estrechamente interrelacionados, trabajando uno con otro. Y este dibujito que les pongo aquí es algo muy sencillo, en el cual lo que les quiero decir es que a nivel celular, todos estos órganos y sistemas y funciones están coexistiendo en un balance muy delicado. Y a ese balance delicado le llamamos salud. Cuando este balance se rompe por cualquier cosa, sobrecarga, estrés, enfermedad, fatiga, entonces, una vez que se rompe, ese es el problema, porque comienzan a aparecer las patologías y las enfermedades, ¿sale? Enfermedades que van a atacar a nivel celular mediante diferentes mecanismos. Esto seguramente todavía no lo escuchan mucho, pero a nivel celular hay muchos mecanismos que pueden estar afectando a las células. Cosas que se han escuchado es, por ejemplo, que debemos comer antioxidantes, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel celular, que haya muchas cuestiones oxidantes va a repercutir en la fisiología y va a dañar a las células, y entonces miles de cosas van a pasar. Que debemos comer balanceadamente por los minerales y las vitaminas, las cuales ayudan a que esto funcione bien y no tengamos tantos mecanismos que van a dañar a la célula, ¿ok? Pero bueno, el punto aquí es el siguiente: el corazoncito, al igual que el cerebro, o ambos, están teniendo esta fisiología normalmente, pero cuando esa fisiología se rompe y hay procesos de regulación que pueden ser buenos y malos, es cuando vienen entonces las patologías. Hay algunas patologías que llamamos normales. Todos saben que nos estamos haciendo viejitos, ¿no? Unos más ya estamos, ustedes son muy jóvenes todavía y a uno les pega la edad, pero les va a pasar. ¿Sale? El punto es este: el envejecimiento es un proceso normal, ¿sale? Todos vamos a envejecer, pero algo que pasa con el envejecimiento es que surgen nuevas enfermedades. ¿Han escuchado hablar de enfermedades asociadas al envejecimiento? El Alzheimer, exactamente. ¿Cuál otro? Esquizofrenia, más o menos, esa del neurodesarrollo. Sí, la esquizofrenia y el autismo son enfermedades que se llaman de neurodesarrollo, porque hay problemas ahí que ocurren conforme va madurando el sistema nervioso. ¿Qué otra enfermedad del envejecimiento han escuchado? La pérdida de visión o la de orientación. Alteraciones perceptivas temporales, presión alta, desmelanización, Parkinson, Huntington. Hay un montón de enfermedades, ¿ok? Y esas ocurren de manera normal por el envejecimiento, ¿ok? Y algo aquí que es muy importante justamente es esta parte, donde el cerebro comienza a desarrollar patologías como estas que mencionaron: Parkinson, Alzheimer, Huntington, y esto a su vez va a dañar el corazón. Pero hay una parte más fea. ¿Cuál es la otra parte más fea? De que este daño es bidireccional. El cerebro se daña el corazón, y entonces el corazón comienza a funcionar diferente. ¿Ustedes saben qué es o han escuchado la palabra arritmia? ¿Qué es? Es cuando en vez de latir de manera normal, el corazón siempre tiene a lo mejor algún sobresalto o no lo hace de manera rítmica. Exactamente, usualmente está tuc, 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 y una rítmica, tuc, tuc, tuc,
tuc. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque ¿qué le pasa? Como bien dijeron ustedes, imagínense, el fluido de la sangre está en función del tuc, 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 y está continuo. Pero si de repente el corazón empieza a fibrilar, esa cantidad de sangre dentro de las venas y los capilares cambia la presión. Y han escuchado hablar de una cosa que se llama stroke o accidente cerebrovascular. Un derrame cerebral, efectivamente. El derrame cerebral, que es muy peligroso, aumenta mucho su probabilidad de que pase cuando el corazón cambia su actividad. Es decir, si el corazón comienza a tener fibrilaciones, entonces la susceptibilidad o la probabilidad de que ocurra un stroke es muchísimo mayor. Y este es el problema, chicos. Por ejemplo, pacientes con Parkinson, que ya tienen un daño aquí en el cerebro, comienzan a generar cambios en la actividad del corazón, cambios que el corazón ahora va a hacer fibrilaciones y que va a regresar el favor diciéndole, ah, pues sí, tú me cambias el ritmo, yo te hago un stroke. Y eso es muy feo, porque los pacientes ahora tienen más problemas. El Parkinson, ¿cómo se ve una persona con Parkinson? ¿Se acuerdan? No, esa es esclerosis. Exactamente. El Parkinson es cuando perdemos el control del movimiento. Entonces, ven que hay personas que están haciendo esto porque no pueden detener su movimiento. Y eso va siendo cada vez más y más grave. ¿Sale? Pero bueno, el punto que les quiero dejar aquí muy claro es justamente que el daño en el cerebro le va a afectar al corazón y el corazón le va a afectar al cerebro. ¿Sale? Entonces, yo ya les he estado dando bastantes de estas, ¿no? Pero les quisiera volver a preguntar o hacerles esta pregunta. ¿Existen evidencias a nivel científico de que las alteraciones cardiovasculares se asocian con neuropatologías? Sí. La respuesta es que sí, chicos. Como aquí ustedes me han estado ayudando y dando un montón de información, les agradezco. La respuesta es que sí. A nivel de investigación, hay muchas personas que se han comenzado ya muy recientemente a dar a conocer esto, ¿no? Miren qué dice aquí. Me gustó esa imagen por esto, CSH. Pero no es lo mismo de aquí, CSH. Aquí es ¿cómo era? Se me olvidó. Es es cardiac crónica. Es alteración cardíaca crónica. ¿Sale? Y entonces la alteración cardíaca crónica puede producir lo que decíamos, estrés oxidativo, disrupción de la barrera hematoencefálica, un montón de mecanismos que a su vez va a dañar y provocar diversos mecanismos degenerativos en el sistema nervioso que va a traer como resultado un daño cognitivo. ¿Okay? Entonces sí, ya hay evidencia científica y real de que si algo le pasa al corazón, el cerebro también lo va a sufrir y viceversa. ¿Sale? Esta es únicamente otra diapositiva que me gustó porque ustedes saben que hay enfermedades congénitas. ¿Qué quiere decir que sea congénito? ¿Alguien sabe? Que se hereda o que ya viene en el material genético de las personas. ¿Sale? Y hay muchas enfermedades congénitas y en todas ellas, o en la gran mayoría de ellas, tiene una repercusión a nivel cognitivo, ya sea que genera ansiedad, depresión, desórdenes bipolar, entre muchos otros, autismo, ¿okay? Esa es una importante. Entonces, ahora sí, ¿ustedes qué dicen? ¿Hay o no hay relación entre corazón y cerebro? Muy bien, ya me voy feliz. Hasta aquí llegamos, ¿no? Bueno, el día de hoy les quiero platicar un poquito más a detalle de una enfermedad particular. ¿Lo han escuchado esta enfermedad? Autismo. ¿Quién sabe qué es el autismo? ¿Nadie sabe?
No, no. Bueno, el autismo, chicos, es algo que antes nos decíamos que éramos introvertidos, mucho. El autismo hoy en día en México se le conoce como el trastorno del espectro autista. ¿Okay? Involucra diversas alteraciones conductuales, como dice aquí. Tiene una ausencia emocional. Hay personas que les hablan, les saludan y la persona ni los voltea a ver. Tienen como una independencia social. ¿Okay? Tienen dificultad para comunicarse, muchos de ellos no les gusta hablar, no aprenden un lenguaje, no tienen expresión corporal, prefieren jugar solos, se aíslan de sus compañeros y se van por allá a jugar solos. De hecho, bueno, no sé qué tan ligado pero también tengo entendido que tienen muchas dificultades para aprender. Sí. Tienen o pueden llegar a presentar algún retraso en el desarrollo cognitivo y motor. Tienen una hipersensibilidad a cosas luminosas, a ruidos, y tienen estos problemas de control emocional. Muchas veces a alguien autista son los que ponen que se empiezan a jalar el cabello, se empiezan a golpear o a gritar, porque no saben cómo manejar esas emociones, ¿ok? Pero bueno, esto justamente se le conoce como espectro, porque puede ser desde una alteración muy pequeña, que la persona es funcional, o pueden ser alteraciones muy grandes, donde la persona no puede hablar y no puede aprender cosas, y requiere siempre alguien que los esté cuidando. ¿Sale? Nada más para darles un poquito de números y nos demos un poquito más la dimensión de qué tan grave es el autismo. Esta es una encuesta que se hizo clara en Estados Unidos, donde muchas cuestiones de salud están mucho mejor documentadas, y aún así, pues vean, la cantidad de personas con autismo se va incrementando conforme pasan los años. ¿Por qué? Porque el autismo bien puede ser dado por cuestiones genéticas, pero también se dice o se propone que puede estar dado por cuestiones ambientales, es decir, por mucho estrés, por exceso de fatiga, cosas por el estilo. Puede desencadenar el autismo en la misma generación o en siguientes generaciones. Y también hay otras cosas que vamos a explicar eso. Y aquí en México dirían, ¿cómo estamos aquí en México? Bueno, esta es una encuesta que se hizo en Guanajuato en el 2016, en el cual, ¿cuál es el problema aquí en México? Para empezar, el autismo apenas se está dando a conocer. Van al médico y dicen, es que mi niño casi no habla. Ah, pues es que es tímido, lo va a hacer a su tiempo, y se diagnostica tardíamente el autismo. Apenas comienza a hacerse más labor de vamos a diagnosticar el autismo, vamos a cuantificar cuántas personas hay, a clasificarlo. Apenas en México estamos comenzando a hacer eso, pero a pesar de ello, la cantidad de personas con autismo nos dice aquí que es una prevalencia de casi el 1%. Casi el 1% es muchísimo para una enfermedad, chicos. Quiere decir que de 100 personas, una va a tener autismo. ¿Ok? Aquí sabemos que como unas 150... Somos 130 millones de mexicanos, quiere decir que al menos 13 millones de personas padecen de autismo. Hasta ese momento, exacto, te digo, así nomás aquí en corto, en este salón, ¿no? Quiere decir que por lo menos hay una o dos personas con autismo aquí, que no sabemos siquiera si están o no diagnosticados. ¿Ok? Ese es el problema, ¿sale? Pero dirían, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Estábamos hablando del corazón y del cerebro. Sí, cierto. Este es otro trabajo en el cual lo realizaron en Estados Unidos y dijeron, a ver, estas son personas diagnosticadas con autismo que están siendo tratadas para diferentes enfermedades, comorbilidades, sobrepeso, diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. Y aquí trabajaron con diferentes razas, blancos, asiáticos, hispanos y blancos, ¿no? Negros, perdón. Y vean, no importando la raza, la mitad de las personas con autismo en una edad adulta están recibiendo un tratamiento para una alteración cardiovascular, lo que quiere decir es que ya están presentando problemas severos a nivel cardiovascular en una edad temprana. Algo que yo les he comentado, el autismo, las personas con autismo tienen una esperanza de vida muchísimo más corta que un normotípico. ¿Cuántos años creen que pueda vivir menos
en promedio una persona con autismo que alguien sin autismo. Lo más documentado son 30 y el promedio son 15 años. 15 años menos puede vivir un autista comparado con un neurotípico, lo cual es un montón. Ahora bien, ¿cuál es la causa número 1 de muerte en las personas con autismo? Cuestiones cardiovasculares. ¿Ok? Entonces, ¿creen ustedes que sea importante o no estudiarlo? Sí. Muy bien, vamos bien. Ahora, esto que les pongo aquí es nada más uno de los ejemplos de cómo se está documentando la información de que es importante conocer cómo funciona el corazón en el autismo. Aquí lo que pusieron en la parte de arriba es una persona con autismo y lo que está abajo es una persona sin autismo. HR es el intervalo entre los segmentos R, casi entre cada latido del corazón. Usualmente, ¿cuál es nuestra frecuencia, chicos? La frecuencia cardíaca, ¿cuál es? Normal. ¿Está arriba o abajo de 100 latidos por minuto? Abajo. Normalmente debe estar en 80, 70. ¿Ok? Cuando dormimos puede bajar a 60, 50. Cuando hacemos actividad física puede subir a 120, 130. Pero normalmente tiene que estar entre 80 a 70 latidos por minuto. ¿Ok? Vean la persona aquí, esta, la que no tiene autismo, ¿a cuántos latidos llega máximo? A 100. Esto es bajo diferentes tipos de actividades. Pero ahora vean la gráfica de arriba. ¿A cuántos latidos puede llegar esta persona? 140. El 50% más de actividad cardíaca. Eso nos está diciendo evidentemente que una persona con autismo tiene un desgaste cardíaco muchísimo más grande que un normotípico. ¿Ok? Entonces, eso que les comentaba son cuestiones que en los humanos se pueden estudiar, que sabemos que están pasando, pero ahora yo, por ejemplo, es lo que les voy a hacer de invitación, que muchos de ustedes ojalá se conviertan en científicos futuros en México. ¿Cómo le hacemos para poder investigar qué es lo que está causando esos cambios en la actividad cardíaca? ¿Qué creen que requiramos? ¿Creen que podamos ir a hacer experimentos con los humanos? ¿Qué necesitamos? Modelos experimentales que usualmente hacemos en animales, efectivamente. Aquí nada más les pongo ratoncitos por ser los más conocidos, pero hay muchísimos modelos experimentales. ¿Salen? Ahora, ¿ustedes creen que el trastorno del espectro autista se puede estudiar en animales? Sí, muy bien. Como habíamos platicado, el trastorno del espectro autista tiene componentes genéticos y componentes ambientales, ¿ok? Ambos se han utilizado para generar modelos experimentales. Mutaciones que se han encontrado aquí en los genes de las personas con autismo se han sacado de ese material genético y se le meten a ratoncitos y generan entonces ratones que van a presentar autismo, ¿ok? Entonces, partiendo de aquí, de los humanos, generamos modelos transgénicos. Estos modelos transgénicos desarrollan la enfermedad y estos nos ayudan para buscar muchas drogas que van a ser útiles para los tratamientos, para generar terapias génicas o terapia a través de células madre. Todos estos recapitulan lo mismo que pasa en los humanos, pero nos da la gran ventaja de que podemos experimentar si pasa al inicio, si pasa al final, o qué es lo que va pasando en cada día. ¿Sale? Sin ir tan lejos, este es un modelo que en el laboratorio que empecé a hacer cuando me incorporé a cardiología, tenemos y hacemos. Este es un ratoncito que se llama el ratón Shang-3 knockout. Este ratón tiene la particularidad de que tiene una mutación en la proteína Shang, y entonces esta mutación en la proteína Shang provoca que este ratoncito presente deficiencias sociales. No le gusta interactuar con otros ratones, se aísla,
estos movimientos repetitivos que tienen las personas que luego se empiezan a jalar el cabello y luego se lo terminan arrancando, el ratoncito también lo presenta. ¿Ustedes saben qué es el acicalamiento? Exacto, cuando comienzan los ratones, si los han visto, tienen un cabello así súper lustroso, súper cuidado, porque siempre se están acicalando y se limpian. Pero esas se llaman estereotipos. Estos ratoncitos con autismo pueden llegar a presentar unas estereotipas así súper fuertes que comienzan así acicalándose y de repente ya se están quitando el cabellito de ahí y se generan lesiones, que es lo que se le ve aquí un poquito en la esta. Entonces, esta nada más se las pongo para mostrarles cómo es que nosotros a nivel experimental sabemos que un ratón no le gusta socializar. Esta es una prueba muy sencilla que se llama prueba de 3 cámaras. Es como una pecera que está dividida en 3 compartimentos. Estos compartimentos tienen una puerta que conectan a cada uno de ellos. Y esto que está aquí es como una rejita, como un recipiente, una canastita que está volcada hacia abajo. ¿Cuál es la idea? El sujeto experimental que nos importa saber si tiene preferencia sexual, social o no, lo ponemos al centro. Y en un primer ensayo ponemos esto que se le llama como el extraño 1, un ratón que él nunca haya visto, y dejamos que vaya a conocer todo. Entonces, como los ratoncitos normales son muy curiosos, agarran y comienzan a explorar al extraño 1. Después volvemos a ponerle las puertas y separamos y dejamos al ratón aquí y colocamos un extraño 2 en el otro lado. Como el ratoncito que estamos estudiando desde el centro ya conoce a este, la teoría dice que ahora va a ir a pasar más tiempo con el extraño 2. Y sí, aquí en rojo están los ratones normales y vean cómo con el extraño 2 pasan más tiempo que con el extraño 1. ¿Por qué? Porque quieren ir a socializar, porque quieren ir a conocer, hola, ¿cómo estás? Y todo eso. Pero un ratoncito que es autista, ellos no. Dicen, no, yo no quiero conocer a los ratones, yo no quiero socializar, yo no quiero hacer nada. ¿Ok? Entonces, este es como el gold estándar para decir que es o no autista el ratoncito. ¿Sale? Y en estos ratoncitos sí se han hecho y comenzado a hacer estudios de qué es lo que le está pasando al corazón. Esto que les pongo aquí es algo que no se lo voy a explicar todo, pero lo más importante es lo siguiente. Es el ventrículo izquierdo del corazón. Mediante una técnica que es el ultrasonido, que probablemente ya ustedes lo conozcan, hay ultrasonido para todo, podemos ver cómo está el ventrículo izquierdo del corazón, si están gruesas las paredes, delgadas, si las cavidades son grandes o chiquitas, y lo que nos ponen aquí en colores rojo y azul es si estas paredes y ventrículos son mayores o menores comparados con el control. Y estos que están aquí que arriba que dicen Chang 3 son del modelo autista que nosotros trabajamos, y entonces casi no tienen alteraciones estructurales en el corazón, pero lo que nosotros estamos ahorita haciendo es identificando si tienen otras anomalías como la actividad eléctrica precisamente, que depende de una cuestión neuronal. Ya nomás para platicarles, Chang 3 se utilizó para hacer un modelo de autismo porque se encontró que tiene importancia para la sinapsis en el cerebro. Cuando yo empiezo a leer y veo, oh mira, Chang 3, autismo, el corazón también le pega, tiene problemas. Dije, ¿a poco hay Chang 3 en el corazón? Porque se supone que Chang 3 es importante en el cerebro para la sinapsis, lo que ustedes me dijeron, para que se comuniquen las neuronas. Y mi sorpresa es la siguiente, que Chang 3 en el corazón tiene un montón de importancia a nivel fisiológico, ayuda a muchos procesos dentro de la célula. Y dije, oh mira qué importante y qué interesante. La misma proteína o gen que en el cerebro causa una enfermedad que se llama autismo, en el corazón tiene mucha fisiología. Y si aquí está funcionando mal, ¿qué esperaríamos que esté haciendo aquí? Funcionando mal. ¿Ustedes creen que ya se sepa eso? No. Ahora todavía no se sabe. En el corazón, ¿sale? Y justamente
una de las líneas de investigación que estamos desarrollando en el laboratorio es esta, que utilizando el ratoncito Sham 3 Knockout como un modelo de trastorno autista, estamos realizando una caracterización de alteraciones cardiovasculares de manera longitudinal. ¿Qué quiere decir? Desde que nacen los ratoncitos, los vamos a estar evaluando por varios meses, un año, para ver si las alteraciones cardiovasculares que tengan desde chiquitos se van asentando o van haciendo cada vez más peor, y eso correlata con el fenotipo autista. ¿Okay? Pero eso se los voy a platicar si me vuelven a invitar después. Y de ahí es donde viene el título de la plática, ¿no? Cerebro y corazón, un romance peligroso, dado que justamente nos enamoramos tanto con el corazón como en el cerebro, pero si se enojan uno al otro, ya vieron qué le pasa, ¿no? Algo le pasa al corazón, le pega al cerebro, y el cerebro dice, ah sí, pues ahora ahí te voy yo, ¿sale? Entonces, este es el punto de la plática. Un agradecimiento al instituto que me está dando la oportunidad de hacer mis proyectos de investigación, los directores, diferentes grupos de trabajo con los que interactuamos, el Bacterium, los Core Lab, la doctora Violeta, que les va a venir a dar una plática también el jueves, me parece, ahí está en fisiología celular, es una colaboradora, ella trabaja más con autismo y tálamo. Estamos todavía en colaboración con el doctor Siri Ibaza, que está aquí, en el Instituto de Scripps en Florida, que es uno de los postdocs. Y pues bueno, sin mucho más que decirles, quedo abierto a sus preguntas, curiosidades. Este es un QR del laboratorio, una página del laboratorio donde pueden checar y darse una idea de qué más hacemos, y cualquier cosa, pues estos son mis medios de contacto, ¿sale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chicos, ¿alguien de ustedes tiene alguna curiosidad, alguna inquietud, alguna pregunta? Creo que también es un poco acercarlos a la ciencia, ¿no? A la investigación, sobre todo con modelos animales. Y antes de retirarnos, vamos a dar un aplauso fuerte porque le voy a entregar la constancia al doctor Uri. ¿Vale? Entonces, doctor, le entrego su constancia. Tomen en cuenta que el doctor viene desde el sur, viene desde el Instituto de Cardiología. Le dije, ven por favor con los estudiantes de Naucalpan, y se aventó todo un tour del periférico de extremo a extremo, y a las 4 de la tarde viene otro doctor, también todos vienen de muy retirado, únicamente para platicar con ustedes. Entonces, eso sería todo, si no tienen alguna curiosidad o duda, ¿sale? Hasta luego, chicos. Hola, buenas tardes ya. Muchas gracias por la conferencia, me pareció bastante interesante. Yo tengo una pregunta relacionada a lo que mencionó, que aparte de que nacen el autismo no solamente en una cuestión genética, sino en un factor ambiente. Creo que esto es algo que en este siglo se ha retomado mucho en distintas enfermedades, porque normalmente era como se pensaba que las enfermedades nacían solamente de la genética, ¿no? ¿De dónde nace el estudio del autismo, de esta cuestión del ambiente? Sí, Bueno, ¿de dónde nace? En muchos lugares, pero algo que pasó mucho es en la época de los 70s, más o menos, 70s, 80s, a las mujeres que tenían epilepsia. ¿Sí saben qué es la epilepsia? Sí. ¿No? Okay. ¿Saben por qué ocurre la epilepsia? Es una alteración del sistema nervioso donde las neuronas comienzan a disparar, pero desincronizadamente. Y entonces las personas comienzan a convulsionar porque no tienen control de la actividad neuronal. A esas personas les daban un fármaco que se llama ácido valproico.
Porque el ácido valproico ayuda a disminuir la actividad del cerebro y entonces estas personas que estaban en crisis se calmaban. Pero después pasó algo. A las mujeres que estaban embarazadas les seguían dando el ácido valproico. Y después los niños que comenzaron a nacer por ahí en finales de los 80s, 90s, comenzaron a ver que tenían como, oye, ¿por qué mi niño no habla? Oye, ¿por qué mi niño no quiere jugar? Cosas por el estilo. Y comenzó a describirse y se identificó que el ácido valproico puede ser un causante de autismo. Hoy en día, un modelo para generar ratitas con TDA es a una ratita gestante se le inyecta ácido valproico y el 50% de las crías van a presentar autismo. Y muy caracterizado conductual, histológicamente y histopatológicamente. Entonces son de las cuestiones más o menos que van saliendo. Hay otras más recientes en la cual, por ejemplo, los ratoncitos que manejamos a nivel de investigación se les llaman cepas, es decir, la cepa C57 es como la más general, pero esas líneas de ratones usualmente se compran en el extranjero, pero son caras. Entonces lo que uno compra, pues, dame un macho y 2 hembras, ¿no? Y con 3 uno comienza a tener sus crías, bueno, su biotérico, pero llega un punto en el cual es mucho ya el reuso de la misma familia, como la endogamia es tan fuerte, que se ha visto, inclusive se le llaman ahorita un modelo, muchos lo quieren proponer como que después de 50 cruzas endogámicas, ya los ratoncitos se comportan diferentes y lo empiezan a asociar como que es un tipo de autismo. Por ejemplo, una persona, si a los ratoncitos, a las ratoncitas se les pone el estrés constante durante la gestación, también los bebés nacen con otro tipo de conductas. Muy bien, pues aprovechen si alguien también tiene alguna curiosidad del cerebro, de las neurociencias, sí. Pregunten, Hay que igual aprovechar. si quieren saber de qué tan difícil es llegar acá. Yo quiero decirles por la conferencia, pero tengo una pregunta. Yo llegué a leer en un libro que es más difícil que a una mujer se diagnostique trastorno autista porque los estereotipos de la sociedad hacen que produzcan digamos como un camaleón que repiten ciertas conductas de las demás personas y entonces por eso actúan como una persona dentro de lo que cabe normal y por eso no diagnostican a veces el autismo. ¿Sí es verdad o sí hay que creer? No, sí es verdad. Hay muchas cuestiones que el autismo es una enfermedad que también tiene diferencias en cuanto al género. Es decir, ¿qué tan fuerte le puede pegar el autismo a un hombre o a una mujer? Sí varía. La mujer sí llega a presentar un tanto más como protección que el hombre. En el hombre es más severo el autismo y es o no es. Las mujeres, por toda esta cuestión hormonal, también tienen más flexibilidad o maleabilidad neuronal por las hormonas que tienen y sí, justamente pasa mucho eso que dicen. No sé si han escuchado esa parte donde dicen que las mujeres maduran más rápido que los hombres a nivel neuronal. Sí, cierto, por todas esas cuestiones de hormonas. A los hombres dejamos de generar conexiones aquí en los frontales. Ustedes saben, ¿cómo les digo? En muchas ocasiones en la vida les van a decir, ¿cuánto a que no haces esto o si lo haces? Y ustedes a punto de hacerlo dicen, no, espérate, esto está mal, me va a doler, algo por el estilo. Eso, ese procesamiento ocurre aquí en los frontales. Los frontales, esta parte del cerebro, son los frenos sociales, los que nos dicen si algo está bien, si algo no está bien, o es correcto o no es correcto. ¿Okay? En los hombres, los frontales maduran tardíamente, les toma más tiempo madurar. Por eso es que muchas veces los hombres ya tenemos 40 años, 20, 25 años y seguimos teniendo muchas conductas como insensatas, como juveniles, ya madura por favor, ¿no? Porque todavía esta parte no está completamente madura. En las mujeres, la madurez de los frontales se alcanza en los 15 o los 20 años, ¿ok? Pues ya desde ahí. Y justamente esta parte de qué es lo que tengo que hacer sí o no,
es más probable que ocurra tempranamente en las mujeres que en los hombres. Algo que yo no comenté es lo siguiente: ¿por qué es importante diagnosticar al autismo de manera temprana? Una persona con autismo no se va a curar, ¿ok? Pero lo que sí se puede hacer es que si desde chiquito se le diagnostica, se puede identificar cuál es la carencia que esa persona particular tiene y ayudarle a desarrollar estrategias, como tú dices la imitación, que le permita encajar y desarrollarse independiente y autónomamente en la sociedad. Por eso es importante que se diagnostique a temprana edad. Mientras más tarde en diagnosticarse el autismo, la penetración de la enfermedad en la conducta de la persona es más severa y es más difícil que en una edad tardía o ya de adulto la persona pueda encontrar nuevas formas en las cuales compensar esas faltas que tiene. Muy bien, por aquí hay otra duda. En ese caso de que no se diagnostique a tiempo, ¿hay efecto de nada? Porque tiene 15 años ya, o sea, muy mal, cambia de 4 y eso que prácticas de estar muy chico. Pero ya de 15 y 17 y se habla muy mal y dices a mamá tiene autismo que es consentida, pero la verdad no sé. Sí, no, es correcto. O sea, justo el que se diagnostiquen demasiado tarde les va a afectar en cuestiones, en este caso, como el desarrollo del habla y el lenguaje. Y creo que por aquí, ¿verdad? Bueno, yo le quería preguntar, yo he escuchado que es, según hay varios tipos de autismo, como que el más leve hasta el más grave, que es cuando ahí si se aíslan tenemos una mentalidad de un niño menor a la edad que realmente tienen. Entonces, quiero saber si eso sí es cierto o no. ¿De que hay un retraso cognitivo? No, que hay varios tipos de, como que niveles de autismo. Sí, es lo que les trataba de comentar, de que al autismo se le llama hoy en día espectro o trastorno del espectro autista, porque el espectro hace referencia no a un fantasma, sino a un espectro amplio, que va desde cambios muy pequeños, como decían, pues es tímida, pero ya encontró que tiene que imitar algo, ¿no? Es funcional porque puede resolver por sí sola. Pero un espectro más penetrante sería el que comentan aquí, donde ya tiene problemas de lenguaje y ese problemas de lenguaje y aprendizaje puede causar más problemas después, donde nosotros aprendemos, nos desarrollamos mucho por aprendizaje y imitación, pero si no nos aprendemos a comunicar, eso va a retrasar nuestro desarrollo. Entonces, es como que se va haciendo una bolita de nieve en donde si no se atiende a tiempo, la bola de nieve se hace muy grande y la penetrancia de la enfermedad se hace cada vez mayor. Y tenemos... Bueno, yo también leí por ahí es que me lo explicaron como cucharaditas de energía, que cuando una persona así con el espectro autista llega a convivir, según va conviviendo como que se va gastando sus cucharaditas de energía y provoca un shutdown, que es como cuando necesitan descansar y recuperar esa energía para volver a socializar. No sé si es verdad o cómo funciona. Sí, les va a pasar también con la edad. No, eso nos pasa inclusive a los neurotípicos. O sea, hay personas que sí son increíblemente sociales y les encanta la plática y aquí y allá y demás, pero llega un punto en el cual a veces a todos decimos, sí, no, ya me cansé así de... Es muy cansado andar haciendo entrevistas y cosas por el estilo. Y sí, una persona que de por sí tiene problemas para socializar puede, como bien dijiste, aprender a saber qué es lo correcto, pero no le va a gustar hacerlo. ¿Sí? Entonces, no, a diferencia de nosotros o de muchos neurotípicos que encontramos cierto placer en conocer personas, en platicar con personas, hay quienes lo van a hacer simplemente porque es el normal, es la regla
¿hasta qué punto del autismo una persona puede ser autosuficiente? Es que varía mucho. Por ejemplo, imagínate a alguien que no... el autismo, le reitero, o sea, puede tener desde problemas conductuales, como sería el socializar, el hablar o algo por el estilo, hasta problemas más graves, como sería problemas motrices, o ya algo más complicado, que son motrices cognitivos. Hay el ratoncito este que se llama SHAM3B, se aisló de un gen de una enfermedad que se llama el síndrome Phelan-Marterno. El síndrome Phelan-Marterno se caracteriza por tener componentes de un espectro autista muy fuertes, pero además son personas que están en silla de ruedas, que no tienen coordinación motora adecuada, son completamente dependientes, no son autosuficientes. Por ejemplo, yo tengo familiares que son autistas, pero a pesar de que son autistas son muy inteligentes, o sea, de sus familias son de lo más inteligentes, pero no entiendo por qué, o sea, a veces varía. O sea, a veces hay personas que tienen autismo y no son tan, o tienen más problemas y a veces esos problemas los ayudan, pero ¿por qué se da? Hay una teoría de esas personas que yo digo que el autismo muchas veces se puede entender a nivel conductual, no si es muy sencillo, que es como una hiperselectividad. ¿Qué quiere decir? Yo hago mi berrinche, yo me enojo y me exacerbo si no es lo que yo quiero. ¿Okay? Si no me dan a mí el color de tenis, de zapato, de pluma, no estoy feliz. Si no me saluda, me habla o me abraza la persona que yo sí quiero que lo haga, me pongo mal. Entonces, en este caso, hay muchas personas con autismo que, como decía ahí en la imagen, estas personas se aíslan de la sociedad y se pueden poner a jugar con carritos, a construir, a hacer matemáticas, a leer, a escribir, y van a tener su 100% ahí, no como nosotros, por lo que en algún momento se clasificó más como TDAH, que es, oh mira la mosca, sí, muy bien tarea, la mosca otra vez. O sea, que nos distraemos fácil, o sea, no nos es tan trivial, no nos es tan fácil el poder ponernos a concentrarnos en algo. Para muchas personas que tienen esta indiferencia, llamémosle social, podría ser más fácil abstraerse y ser muy exitoso en esa cosa. No necesariamente quiere decir que van a ser exitosos e inteligentes para todo, pero sí para lo que ellos van a decidir. No sé si me explico. Bueno, están experimentando con ratones, ¿no? Pero ¿no sería más fácil, sin que suene mal, experimentar con personas, pero pues, para más fácil personas de la calle, ¿no? Porque digo, pues, o sea, un ratón es un animal, ¿no? Pero pues, es muy diferente al cuerpo humano, aunque por parte es similar, pero una persona pues, es más fácil, ¿no? Por eso, yo creo que podría ser más sencillo experimentar con vagabundos. Sí y no, estamos experimentando nosotros con animales pero transgénicos. Lo que quiere decir es que son animales que desarrollan la enfermedad genéticamente, no importando de nada más. Eso ayuda mucho en la investigación. Cuando tú quieres responder una pregunta a nivel de investigación, lo ideal es controlar la mayor cantidad de variables que tú puedas tener. Por ejemplo, las personas de la calle no sabemos ni qué coman, ni qué duerman, ni no sabemos de eso. Y ese es uno de los problemas, por ejemplo, nada más en los humanos. Una persona con una enfermedad X puede tener la enfermedad, pero esa enfermedad se causa secundaria de una enfermedad más grande que ella tenga. Pero si lo ponemos junto con otra enfermedad, con otra persona que desarrolló la misma enfermedad a nivel genético, no van a ser iguales y nos van a dar mucha variabilidad. Y no va a ser lo mismo estudiar farmacológicamente algún nuevo fármaco en ellos para la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque hay criterios de inclusión y de exclusión. No, este no puede serlo porque su enfermedad es secundaria a diabetes. Este sí puede serlo un blanco terapéutico porque él es un desarrollo genético
Entonces, lo que tratamos de hacer en la investigación al utilizar modelos experimentales es controlar la mayor cantidad de variables que nos puedan estar afectando el resultado, por un lado. Por el otro, no estamos estudiando únicamente a nivel conductual, nosotros estamos estudiando a nivel celular y molecular, lo que quiere decir que en algún momento, inclusive antes de que se desarrolle el fenotipo autista, podemos sacrificar al sujeto experimental y estudiar a nivel molecular o histológico cómo está el corazón, cuáles son las vías moleculares, hacer varias técnicas que nos permitan conocer más la enfermedad, algo que tampoco se puede hacer en humanos. ¿Sí? Y aquí tenemos una... Bueno, yo tengo un compañero, un sobrino que creo que tiene autismo muy leve porque se concentra mucho en las cosas que hace, no sé, incluso te física, ansiedad. Es muy inteligente, sí, es muy bueno en las matemáticas, pero siempre está distraído en otras cosas que nada que ver y es muy inquieto. Y pues su mamá no piensa que tenga eso y pues algunos piensan que sí, por ejemplo, yo y mi mamá ahorita que están diciendo algunos síntomas y me fueron. Sí, ahí lo más ideal es justo ir con personas adecuadas para que haya un diagnóstico de manera prudente, poder decir qué tipo de autismo, qué grado de autismo tengo. El doctor Mario... No va a venir. Ah, bueno. Pero si no te podemos pasar los contactos de un doctor que justamente está haciendo evaluaciones en niños con potencialmente autistas y no autistas. Y ahí te podrían decir si sí tiene o no tiene. Está en psicología, la facultad de psicología. Con el código, ¿no? Creo que ahí con correo, se puede pedirte. Sí, yo creo que al correo le puedes pedir los datos del doctor. Hubo un caso de que una persona con grado de autismo le volaron parte del cerebro y milagrosamente sobrevivió. Lo que me causa intriga es que como hay partes del cerebro que controlan, o bueno, tienen el manejo de cierta parte del sistema nervioso, por ejemplo, el sentimiento de dolor. Por ejemplo, hay una glándula acá en el cerebro que si se la extirpan, la persona no es capaz de sentir dolor. Esta persona que tenía autismo tenía la mayoría de los síntomas, estaba bastante grave cuando le volaron parte del cerebro de un disparo. Aunque perdió falla motriz, me intrigó porque la mayoría de los elementos del autismo desaparecieron, volvió a ser social, o sea, aprendía de forma extraña porque pues no tenía la misma capacidad de aprendizaje, pero ya no era autista. Como en ese caso, aunque ahorita es imposible, cree que haya un modo quirúrgico en una operación cerebral que se pueda extraer o quitar ciertas partes del autismo. Desconozco este caso, igual si me lo mandan lo reviso. Yo pensaría que quitar el autismo a nivel neurológico o quirúrgico es complicado. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, el ratoncito transgénico viene a raíz de una mutación que se aisló del genoma de pacientes maternos. Lo que quiere decir es que esa mutación está en todas las células. Cada una de las neuronas está esa mutación. El cómo se conectan esas neuronas o qué tan mal está conectado va a ser general. Lo que quiere decir que no hay forma de quitar una sola parte para remover en ese caso el autismo. Ahora bien, todo esto también depende de lo que les comentaba. Hay muchas causas de autismo, muchos tipos de autismo, y a lo mejor era un autismo o cambios sociales asociados a un foco epiléptico. ¿Ya vieron la película esta, Luca? No, velo, porque ese es un caso real en el cual, al parecer, romper una cicatrización que estaba impidiendo la correcta comunicación entre ambos hemisferios ayudó a que esta persona recuperara algunas actividades. Eso pasa mucho.
el cuerpo caloso, que es la estructura que se encarga de comunicar a los hemisferios, muchas veces tiene alteraciones que pueden provocar epilepsia o bien, en este caso, como anomalías cognitivas o motores. Y al parecer quitándolo ayuda. En muchas epilepsias quitan los focos. Muy bien, creo que allá atrás querían comentar. Bueno, una más para ya finalizar. Quería preguntarte en qué consiste su carrera y qué estudió específicamente. Bueno, yo empecé mi recorrido en la ciencia desde el bachillerato, justamente. Yo estuve en prepa 9 y ya de ahí, ahorita que venimos para acá, vi una oficina que decía jóvenes en la investigación, si no lo recuerdo. Qué bonito ver eso, porque yo fui de las primeras generaciones que participó en ese programa, en la cual nos dejaban ir a hacer una estancia de investigación de abril a agosto, me parece, entre cada periodo estudiantil. Y comencé ahí participando en algunos laboratorios en Iztacala, en Centro Médico. Después hice la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias. Luego hice la maestría en Ciencias Biológicas en Fisiología Celular, el doctorado en Ciencias Biomédicas y ya luego los 3 postdoctorados, uno nacional en el Instituto de Investigaciones Biomédicas con la doctora Clorinda y 2 internacionales, uno en el Instituto Scripps con el doctor Cirini y otro en el Instituto Max Planck con el doctor Eugenio Suda de Florida también. Y ahí estaba trabajando ya como investigador en Florida, pero mi idea nunca fue quedarme a trabajar en el extranjero. Mi idea siempre fue regresar, y cuando hubo la oportunidad de regresar, apliqué a la plaza y ahora soy investigador en cardiología. Muy bien, chicos, pues demos otro fuerte abrazo.